Bueno, hola, buenas. Buenas a todos. Hola, gente, ¿qué tal? Pues nada, estaba aquí con otro siguiente vídeo, esta vez de una máquina bastante clásica, un poco más viejuna ya para los más viejunes. En este caso, estamos hablando pues del Atari 2600, la famosa Atari 2600 del año 77, señores. Sí, parece mentira, estamos en el 2020. Y parece mentira que estas máquinas todavía a día de hoy estén coleando y más jovencitas que nunca. Bueno, aquí os he preparado un pequeño despliegue pues para que veáis un poco funcionamiento, puesta en marcha y tema de conexiones, los mandos que había, los periféricos variopintos de la época y un poco pues el funcionamiento un poco de la maquinita. A ver si os gusta. Os voy a ir haciendo unos pequeños enfoques. Bueno, el vídeo aquí como podéis comprobar, al ser un televisor de tubo antiguo clásico, pues bueno, la imagen se nos va un poquillo, pero no pasa nada. Bueno, en este caso el juego que os expongo es lo que es el Breakout, ¿vale? Bueno, si os podéis observar, sacaron estos mandos peculiares que eran los paddle controllers, ¿vale? Que digamos que con él era una ruleta, ¿vale? Con el que con la ruleta conseguíamos lo que es el movimiento en este caso del este, y aquí pues disparábamos, ¿vale? Como podéis observar, la verdad que son bastante sensibles. El control es muy sensible hasta que le pillas un poco el tino. Bueno, como podéis observar, se me van todas. Pero bueno, la verdad que la innovación fue bastante grande. O sea, el tener el control pues en este tipo de periférico. Según el tipo de juego, pues esta gente de Atari pues nos lo ponía en el juego. El tipo de controlador que debíamos de usar. En este caso, pues mira, el Pac-Man, por ejemplo, pues se usaba con el joystick, con el joystick que venía de origen, que es este un poco, ¿vale? Que era un poco el más común utilizado pues para todos los juegos. Luego teníamos los mandos clásicos también de control, y bueno, estos se utilizaban para el 85% también de los juegos, un poco. Y aquí, como podéis observar, bueno, os he expuesto dos modelos que la verdad que los tengo muy bien cuidados y muy bien conservados, un poco con su caja de origen, con su envoltorio de origen. Bueno, la cajita, como podéis observar, es pequeñita, es una caja pequeña donde en el momento dado pues, pudieron meter lo que es la máquina con dos mandos y con el adaptador de corriente. Esto os lo voy a enseñar un poquillo por aquí. Y bueno, la máquina, como podéis observar, pues nada, tiene su bahía de inserción de cartuchos, su botón de power, su botón de reset. Luego tenemos aquí unas palanquitas con las que podíamos cambiar un poco el nivel de dificultad, que también era un poco innovación. El puerto de los mandos era un DB9, ¿vale? Y bueno, la salida de vídeo importante pues es en este caso pues el formato RF. Ya sabéis que antiguamente pues antes de que existiera el vídeo compuesto y el tema de los RCAs y el RGB, pues bueno, la imagen la sacábamos pues por RF, digamos por la toma de antena de los televisores clásicos de toda la vida. Bueno, en este caso yo he hecho una sintonización de canal por VHF y ya sabéis que el procedimiento pues era un poco complejo, no es como hoy en día apretar digamos al botón del source o del destino en el mando a distancia y seleccionar nuestra fuente de salida de vídeo. En este caso, bueno, había que hacer una sintonización de canal y poco más. Y ahí ya, pues la propia señal de vídeo, pues en este caso, pues la pillábamos por el RF. Así que nada, aquí, bueno, venía un cartuchito. Vamos a ver.
Con la máquina venía este cartucho, que muchos os sonará, o a la veteranía un poco, como digo ya, de la época, porque daos cuenta que estas máquinas ya son un poco ochenteras, principios de los 80, hasta el año 86, por ahí más o menos. Y demás, pues os sonará este famoso cartucho, que es el que venía un poco de origen, pues con la máquina que tenía, pues en este caso, pues 32 juegos. Este es un poco el manual que venía un poco de origen, pues explicándonos un poco, pues todo el contenido de este cartucho. Voy a poner esto aquí, perdonad como siempre por las imágenes, un poco del movimiento y demás. Pero bueno, es lo que tiene la improvisación en este caso. Vamos a ver. Ahí está. Y tal. La consola, pues la verdad que era una máquina, desde mi punto de vista, pues costaba un montón de miles de pesetas para la época. O sea, no todo el mundo podía en este caso, digamos, acceder a tener esta plataforma un poco en casa y jugar a esta plataforma en casa, ya que el mercado, bueno, no era barato y esta máquina, la verdad, pues era bastante cara. Esto es lo que os iba a enseñar. Este es un poco el manual de este cartucho, este famoso cartucho. Que bueno, tenemos aquí un poco disponibles pues diferentes juegos. El de pesca, boxeo, de fútbol, de tenis y demás. Todo bueno, pues con sus respectivas licencias y con su respectiva formalidad un poco pues de lo que era la casa Atari. Aquí tengo otro más disponible. Por ahí. Y luego, bueno, pues nada, enseñaros diferentes títulos de lo que yo tengo un poco disponible. Ya te digo, los tengo un poco a granel, pues, pues lo que os comento siempre, ya que muchos de estos títulos pues ya son con su caja de origen, la verdad que ya es casi misión imposible encontrarlos en condiciones buenas y demás. En mi caso yo, pues bueno, iba encontrando un poco los cartuchos un poco sueltos, ¿vale? Y bueno, los que iba pillando, pues los iba cazando. Y el catálogo de la máquina en sí, pues la verdad que es bastante amplio. O sea, disponemos de un montón de juegos. El Missile Commando este, por ejemplo. Luego, dentro de los más famosetes, pues bueno, pues tenemos un poco el Space Invaders, por ejemplo, y el tema del Pac-Man, ¿vale? Y demás. Como podéis observar, en cada juego nos ponían aquí un poquillo el tipo de pad o de mando, en el caso de cada juego, de lo que se podía utilizar. Ya te digo, ya os digo que casi todos iban con el joystick, o si no, pues con el mando. Voy a haceros aquí una pequeña prueba. Bueno, vamos a cambiar este juego. La inserción del cartucho, como podéis observar, pues iba la etiqueta iba un poco pues por el otro lado. Esto era un tema de diseño que bueno, que a la larga pues no lo pudieron subsanar, y en vez de que la etiqueta se viera así, pues al final el diseño quedó en la inserción del cartucho y la etiqueta se quedó, digamos, pues para el frente, no para hacia nosotros. Este es el breakout que os estaba enseñando un poco, que era muy peculiar porque tenías que tener pues este mando. Tenías que tener este mando, en este caso,
para poder utilizar este título. Vamos a poner el joystick. Luego también resaltaros un poco el cable del conector del adaptador de corriente, que en este caso es como una especie de mini jack. O sea, la verdad que el formato también es bastante extraño. Y luego aquí luego en la máquina tenías pues el jugador 1 en la izquierda y el jugador 2. Aquí es donde ya pues insertábamos un poco los mandos. Bueno, en este caso si veis un poco el conector de los mandos, ahí está. Voy a poner por ejemplo el Pac-Man. Bueno, aquí tengo bastantes cartuchos disponibles. Aquí os enseño un poco la copia. Bueno, dispongo de un par de copias que las pillé igual en su día. Y demás. Esto es lo que os comentaba. La ranura tenía como una especie de mecanismo que lo que hacía era pues como una especie de muelle, que lo que hacía era como amortiguar un poco el cartucho. Y luego resaltaros sobre todo pues las calidades de estos cartuchos, de estos plásticos, que la verdad pues eran una gozada. Si podéis observar, el mismo plástico de la máquina es el plástico similar con el que fabricaban los cartuchos. Un poco. Ahí está. A ver si puedo mostraros una imagen. Bueno, al ser un televisor de tubo, pues ya sabéis, se nos generan este tipo de interferencias a la hora un poco pues de mostrar un poco el funcionamiento. Lo que más resalta de la 2600, si podéis oír un poco, pues era este sonido de chasquido de televisor. La verdad que era bastante engorroso. La máquina tenía integrado un chip de audio, pero bueno, no era lo suficiente potente pues, para generarnos ciertas tonalidades. Entonces, bueno, se nos generaban este tipo de ruidos en ciertos títulos que, bueno, con muchas horas de juego, pues eran bastante engorrosos, como aquel que dice. Pues bueno, como podéis observar, para el año 77-78 y el estar jugando con estos pads, la verdad que era un avance pues muy grande. Era un avance muy grande para la época. Que no todo el mundo podía tenerlo disponible pues en su casa. Así un poco por encima. Bueno, aparte de, digamos que esta es la máquina original que sacó Atari. Pero luego nos ofrecieron en el mercado español, sobre todo, pues una serie de máquinas clónicas, digamos que integraban, si veis la estética y la línea un poco de la máquina, pues es igual que la Atari original, pero en este caso pues sacaron diferentes vertientes, están en este caso pues con 256 juegos integrados, que ya tenían la memoria, que la verdad que era un logro pues bastante grande. Yo dispongo de un par de ellas, que bueno, las cacé también en su día. Y bueno, es una máquina que no es muy cara a día de hoy, tampoco es llega a ser accesible, en un momento dado cada uno se la podría adquirir por un precio módico. Pero bueno, el tema es que ya se están viendo menos, y ya digamos un poco para conseguirla un poco en un estado medianamente bueno, pues ya es un poquillo complicado conseguirlas. Si podéis observar un poco lo que es la estética,
es la misma estética y la misma línea y tal. Cambiaron un poco la banda, esta digamos que es la banda original de diseño de Atari, con este color peculiar que sacaron. Y esta es un poco pues la clonicaza de origen. O sea que digamos que estos son un poco, pues eran los empieces con este tipo de máquinas de integrarnos un poco la tecnología en casa y donde viene un poco el origen de estas cacharras. Os voy a poner otro titulillo. ¿Veis? Como podéis observar, la inserción de los juegos pues se extraía muy fácilmente. Voy a poner el Space Invaders, que este es el clásico, digamos, pues inicial. Es un poco el que sacaron. Aquí lo tenemos. Esto es un poco pues lo bonito. Así os puedo sacar aquí una tonalidad un poco para que podáis observar un poco pues el contenido gráfico que tenía este juego y demás. Luego una peculiaridad que tenía esta máquina, digamos que eran los primeros avances, pues yo en este caso porque he conseguido un televisor en color pequeño de 14, que tengo unos cuantos por ahí, pero bueno, al principio, si os fijáis, la máquina tiene aquí un botón que pone color o blanco y negro. Pues aquí podríamos cambiar a la tonalidad de blanco y negro, ¿vale? Ya que, bueno, no toda la gente disponía de un televisor en color, entonces principalmente todas las imágenes o todos los televisores que se disponían esos años todavía pues estaban en blanco y negro. Entonces bueno, esto fue, vamos, un logro pues tremendísimo para toda la gente, o sea, el poder cambiar y el visualizar estos títulos aquí pues en color y demás. Bueno, aquí tengo una pequeña, mostraros una pequeña cajita pues con unos cuantos títulos. Indy 500 sacaron, vamos a ver dónde lo tengo. También sacaron algún que otro cartucho multijuego de 128, alguno de estos de 64. O sea que el catálogo fue bastante amplio. Sacaron un juego muy famoso que era el de T. Si os acordáis la famosa anécdota del juego de T, que se enterraron no sé cuántos miles de cartuchos en un desierto por ahí de Estados Unidos. Pues bueno, ese juego en concreto pues salió por esta máquina. Este cartucho es raro. Salió un kit de programación que incluía pues hasta un teclado pues para programar en Basic o más. Así que nada, por ahí un poco y demás. Así que nada, bueno, pues esto de primeras un poco sobre el Atari. Y bueno, espero que os haya gustado un poco el comentario y demás. Podríamos extendernos mucho más, pero bueno, como siempre, pues ya sabéis que por falta un poco de tiempo, pues tenemos que finalizar un poco la grabación. Venga, pues muchas gracias a todos y gracias por sacar un poco vuestro tiempo, pues por ir viendo este tipo de tertulias. Un saludo.